Buenos días, jóvenes, clase número 24, la Revolución Rusa, para primero medio A y B, en este caso primero medio A, ¿ya? Para primero medio A. Estamos en la unidad número 3, Progreso, Industrialización y Crisis, Conformación e Impacto del Nuevo Orden Contemporáneo en Chile y el Mundo. Contenidos: el surgimiento de la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Objetivo: analizar las características de la Revolución Rusa y su importancia en la historia del siglo XX. Las habilidades son las de siempre: pensamiento temporal y crítico, análisis y síntesis, profesor quien les habla, y nuestro correo es profesorjua.9@gmail.com. Ya. La Revolución Rusa, ya, aquí está, ¿no es cierto?, el escudo, ya, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ya, mieses de trigo, un martillo que representa a los trabajadores de las industrias, y una hoz, ya, que sirve para segar este trigo, que representa a los trabajadores del campo. Acá tenemos a los principales líderes e ideólogos de la Revolución Rusa: Marx, Engels, Lenin y Stalin. Antes de continuar, ustedes, chicos, si alguien me pudiese contestar, ¿han visto lo que es la ideología marxista? ¿Qué plantea el marxismo? Que nosotros acá lo conocemos como comunismo. ¿Alguien me podría contestar? ¿Y han visto alguna vez ese contenido? Carlos Norero, creo que no. Muchas gracias, Carlos Norero. Bien, la próxima clase entonces, el próximo viernes, vamos a ver de qué se trata la ideología marxista, ¿ya? Antonia, sí, pero no recuerdo. Antonia Aguirre, ¿cuándo vieron cuándo era la revolución, o sea, la idea de Carlos Marx? Bueno, continuemos. Ah, es que es nueva en el colegio. Perfecto. Ya, chicos. Entonces, la próxima semana vamos a complementar esta clase con la clase de la ideología marxista, que es breve y ahí... dicho sea de paso, la clase de hoy voy a hacer una guía, ya, de retroalimentación, y cuando tenga listas se las voy a enviar a WhatsApp del curso, y también la voy a subir a recursos de Planet para que me la comiencen a hacer. Ahí va a estar la descripción de la fecha de entrega y todo eso. Recuerden que ya estamos en noviembre y necesitamos notas acumulativas que no tenemos, porque todas las demás guías la han hecho conmigo como retroalimentación, pero igual necesito notas. La Rusia zarista, antes que se llamara Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, esa parte del mundo que está acá en este mapa, que es gigante. Bueno, Rusia, desde el punto de vista de su superficie, es el país más grande del planeta, es decir, el que mayor número de millones de kilómetros cuadrados posee. ¿Ya? Rusia zarista, ¿por qué? Porque era gobernada por un gobernante, por un rey absoluto, se llamaba zar. ¿Ya? La Rusia zarista era un inmenso territorio que contaba con 150 millones de habitantes y con gigantescas riquezas naturales. Sin embargo, mantenía un gran retraso económico y social. Aquí está Rusia. La Rusia zarista era una monarquía absoluta, como decíamos. El zar, en el caso este señor, Nicolás II, gozaba de una autoridad ilimitada que impedía el mínimo desarrollo democrático y era apoyado por la Iglesia Ortodoxa
el ejército y la burocracia del imperio. La sociedad estaba compuesta por una aristocracia latifundista. Era una pequeña minoría dueña de grandes fortunas, ¿ya? Ahí estaba la monarquía, la aristocracia, la iglesia y los terratenientes. La aristocracia chico fundaba su poder en la posesión de muchas tierras, ¿ya? De latifundios, es decir, millones de hectáreas pertenecían a una sola familia. Había una burguesía reducida, ya burguesía, estamos hablando de los grandes comerciantes, de los banqueros, ¿no es cierto?, de los dueños de empresas. Esta burguesía era corrupta, carente de poder para llevar a cabo la modernización del país, y ya se ubicaba en las ciudades, ya de clase media, y también estaba alimentada por la burocracia del Estado zarista. El zar, ¿no es cierto?, para gobernar su inmenso imperio necesitaba empleados, contadores, secretarias, cobradores de impuestos, policías, ¿no es cierto?, que conformaban todo el aparato, ¿no es cierto?, de funcionarios públicos que apoyaba al zar. Está el campesinado, muchachos. La servidumbre fue suprimida en 1861 y cerca del 80% de la población vive en condiciones miserables. Los kulaks eran los ricos y los mujiks eran los pobres. Pero también había un proletariado emergente, ya cercano a los 3 millones viviendo en condiciones lamentables, lo que favoreció la extensión de las ideas revolucionarias. Proletarios se le decían a los campesinos que habían emigrado a la ciudad a trabajar en las nacientes industrias de la época, los cuales, ¿no es cierto?, vivían en pésimas condiciones de vida. En este tiempo, estamos hablando fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, ¿ya?, habían tres ideologías ya que estaban en desacuerdo con el gobierno del zar. Estaban los liberales, los socialistas no marxistas y los marxistas. Dentro de los liberales, ¿no es cierto?, tenemos al Partido Constitucional Democrático, ya tenemos el Partido Socialista Revolucionario, tenemos al Partido Social Moderado de Kerensky, el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, creado en 1898 por Plejánov, y este partido obrero se divide en 1904 en mencheviques, los moderados, y los bolcheviques, los radicales, al mando de Lenin, ya su líder. ¿Quiénes respaldaban a los liberales? La burguesía y los intelectuales. ¿Qué querían ellos en su programa? Ellos querían mantener el parlamentarismo, mantener la guerra y la creación de la Duma, ya que es el equivalente a nuestro Congreso Nacional, es decir, donde se reunían los representantes elegidos democráticamente. El Partido Socialista Revolucionario lo respaldaba la burguesía y también los intelectuales. Ellos querían crear una Duma y eran pro-eslavos, es decir, querían dejar fuera a todos ya aquellas etnias que no venían de la etnia eslava, de donde proceden los rusos originales. El Partido Social Moderado de Kerensky ya estaba compuesto por campesinos e intelectuales. Ellos querían poner fin a la guerra, hacer una asamblea constituyente y repartir las tierras. ¿Ya? Los mencheviques y los bolcheviques están respaldados por intelectuales y obreros. Querían poner fin a la guerra, hacer una asamblea constituyente, colectivización, ¿no es cierto?, de las fábricas, de las industrias, poner fin a la guerra, instaurar la dictadura del proletariado, establecer los soviets, ya, que eran agrupaciones de soldados, campesinos y obreros, ya. Esta idea fue de León Trotsky, otro líder, al igual que Lenin, que más adelante vamos a ver, y son los que llevan adelante la revolución. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, chicos? Hasta aquí, ¿alguna pregunta?
Aidan, todo claro. Stephanie, Antonia, ninguna. Ya, gracias chicos. Alexandra Jiménez. Perfecto. 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, se me pasó uno. Bien, continuemos. Ya. Como antecedentes de la Revolución Rusa, tenemos otra revolución, la Revolución de 1905. El movimiento insurreccional de 1905 contra el zarismo, o sea, contra el zar, fue una llamada de atención sobre los graves problemas de Rusia y sus carencias. Hay dos antecedentes clave. Entre 1912 y 1903 propició la aparición de huelgas de obreros y de sublevaciones campesinas. El ambiente se crispaba y el zar firmó una serie de medidas populistas que eliminó después rápidamente. La derrota de 1905 en la guerra ruso-japonesa por el control de Manchuria provocó una enorme conmoción en el país y el estallido de la revolución. En 1905, ¿no es cierto?, Rusia entra en guerra con Japón por el dominio de la región de Manchuria en la China. Y los rusos pierden lastimosamente esa guerra. Es así que en enero de 1905 una manifestación pacífica en el Palacio Imperial para solicitar al zar protección y justicia ante las míseras condiciones de vida acabó de forma sangrienta. A todo este hecho se le conoció como el Domingo Sangriento. El zar no encontró nada mejor que mandar a sus tropas para reprimir ya esta manifestación pacífica donde se asesinó a hombres, mujeres y niños. Este hecho provocó las manifestaciones violentas por toda Rusia, incluso en la Marina, el acorazado Potenkin, donde el zar era el principal acusado. Los obreros de las principales fábricas comienzan a organizarse los llamados soviets, al mando de León Trotsky. El poder del zar estaba tocado de muerte. ¿Ya? O sea que en la Marina, en un buque determinado que se llamaba el acorazado Potenkin, los marinos se sublevaran en contra del zar, ya eso entonces dio mucho que pensar y fue el paso ya para el deterioro y la caída del zar Nicolás II de Rusia. Las consecuencias de la revolución de 1905. El zar aceptó introducir algunas reformas para calmar a los revolucionarios. Y aquí es donde él redacta el manifiesto de octubre de 1905, donde permite la libertad de prensa, la libertad de reunión, la libertad de asociación, suprime algunos impuestos a los campesinos y establece una jornada laboral de 10 horas, y crea una asamblea representativa que ellos llaman Duma, una asamblea representativa, lo que sería el equivalente a nuestro Congreso Nacional. Pero Nicolás II, enemigo del liberalismo, boicoteó el funcionamiento de la Duma y anuló en 1907 el manifiesto de octubre. Rusia vuelve a la autocracia y el zar se aísla en la corte controlado por la camarilla real y el enigmático Pope Rasputín. Este monje que dicen que tuvo mucha influencia sobre el zar, ¿ya?, y sobre su familia. Los años de prosperidad entre 1906 y 1914 tapaban los problemas de fondo. Los revolucionarios entendieron que para cambiar la situación había que eliminar el zarismo. Guerra y desastre. 1914-1917. Para entender el desenlace de la revolución hay que conocer la intervención rusa en la Primera Guerra Mundial, como lo vimos, ¿no es cierto?, en las clases de la Primera Guerra Mundial. La alianza firmada con Francia en 1894 y con el Reino Unido en 1907, así como su rivalidad con el Imperio Austrohúngaro, llevaron a Rusia a la guerra. Recordemos, movilizó 14 millones de personas, la mayoría campesinos,
lo que agravó aún más su maltrecha economía al prescindir el campo de su fuerza de trabajo, lo que se tradujo en escasez de productos y la subida de precios, un 300% entre 1913 y 1919. En el frente de guerra la situación era caótica. Las municiones y los alimentos no llegaban por los fallos en las fábricas, falta de materias primas o combustible, y los transportes. El enemigo avanzaba por el frente oriental sin ninguna dificultad. El hambre y el descontento se expandían rápidamente por toda Rusia. Se culpaba al zarismo de esta situación. Si a esto sumamos que entre 1914 y 1917 hubo ya 2 batallas, pero que fueron muy sangrientas para el ejército ruso. La batalla de Talinjer, agosto de 1914, hubo 170.000 soldados rusos muertos, muchachos. 170.000. Batalla de los lagos Masurianos en septiembre de 1914, 125.000 bajas rusas, ¿ya? O sea, tenemos casi 300.000 muertos ya en 2 batallas en el mismo año. Evidentemente que eso a la población no le gustaba, al ejército no le gustaba, a nadie le gustaba porque se sentían que eran carne de cañón y que los mandaban a morir como animalitos. La revolución de 1917, febrero. En 1914 los bolcheviques se habían mostrado contrarios a la entrada en la guerra y a partir de 1915 los socialistas y liberales aumentaron su oposición. Entre el 25 y 27 de febrero de 1917 se produjeron manifestaciones en Petrogrado, nombre de San Petersburgo, hasta 1914, de mujeres a las que se unieron obreros y de protesta contra la guerra y el hambre. Ya. Las derrotas, los muertos, 1,7 millones y heridos, más de 5 millones, el hambre y la escasez aumentaron las posturas contrarias a la permanencia de Rusia en la guerra. El zar ordena la disolución de las manifestaciones con fuerza, pero el ejército se niega a intervenir. El 27 de febrero el 27 de febrero el gobierno al completo dimite, o sea, entrega el mando, y la ciudad queda bajo el mando revolucionario. Ante el cariz que mostraban los actos, Nicolás II disuelve la Duma o la Asamblea de Representantes. Entonces estalla la crisis. Ante el vacío creado tras la dimisión de la Duma, se forman 2 poderes paralelos: un comité provisional de la Duma, formado por los liberales, y el Soviet de Obreros y de Soldados de Petrogrado. Allí habían mencheviques y socialistas. Estos se suceden por todas las ciudades donde la revolución triunfa. El 2 de marzo, la Duma y los soviets llegan a un acuerdo para formar un gobierno provisional, constituido por liberales y presidido por el príncipe Lvov, además con un socialista, Kerensky, clave en el proceso revolucionario. Alexander Kerensky se llama este señor. Esa misma noche, abandonado por sus seguidores, Nicolás II abdica, es decir, renuncia, a favor de su hermano, el gran duque Miguel. Este no acepta y Rusia se convierte en una república. El zarismo ha muerto. Pero todavía falta mucho. 7 meses muy convulsos entre marzo y octubre que dio lugar a gobiernos débiles de corta duración. Ya. Objetivos de estos gobiernos provisionales: instauración de un régimen democrático, amnistía a los presos políticos, implantación de libertades políticas, continuar la guerra, convocar a una asamblea constituyente. Las cuestiones pendientes de estos gobiernos provisionales: recuerden que el zar renuncia y entonces no hay una cabeza, sino que están los soviets por un lado y por otro lado, ¿no es cierto?, el comité de la Duma. Las cuestiones que están pendientes son las mejoras sociales, reparto de la tierra, autodeterminación de los pueblos no rusos y la búsqueda de la paz, es decir, fin a la guerra. Las deserciones del ejército, la propaganda antibelicista de los bolcheviques y las presiones internas provocaron la caída de varios gobiernos. En toda Rusia se instauran 2 poderes: el legal, que es el gobierno, muy criticado y sin fuerza, y el real, el de los soviets,
organizado con muchos apoyos sociales y políticos, con el partido bolchevique. Ya, los soviets fueron creación de León Trotsky, repito, que eran agrupaciones de base compuestas por campesinos, trabajadores obreros industriales y soldados. Ellos en realidad comenzaron a adquirir el poder real. Es decir, chicos, la capacidad de mando. La Revolución de Octubre. Ya tenemos que empezó el cuento en febrero, ¿no es cierto? Hay gobiernos provisionales, el zar ya no gobierna, estamos en un periodo de caos en realidad. Las cuestiones pendientes no se solucionaban, lo que aumentaba el estado de crispación del pueblo. Aquí llega Lenin, este señor, Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. Dirigente e ideólogo del partido bolchevique, regresó desde Suiza a Rusia un mes después de que el zar Nicolás II abdicase, o sea que renunciara. El Estado Mayor alemán permitió su paso, junto con él otros dirigentes bolcheviques exiliados con la esperanza de que el Frente Oriental firmase la paz. Resumió sus ideas en las llamadas tesis de abril: paz, tierra y pan. El apoyo mutuo entre soviets y bolcheviques provocó oleadas de huelgas y manifestaciones duramente reprimidas por el primer ministro Alexander Kerensky. Lenin huye a Finlandia y presenta el programa de su partido. ¿El partido de Lenin cuál es? Los bolcheviques. Primero, fin a la guerra, repartir las tierras, control obrero sobre la producción y el comercio, nacionalización de la banca y la industria. Es decir, todas estas ideas de Karl Marx y Lenin las empieza a poner en práctica. El pensamiento de Lenin, acá está Lenin, ¿ya? Su ideología es el marxismo. La revolución democrática burguesa debe conducir a una revolución socialista, ideal del Estado. La revolución debe ser dirigida por una organización sólida que se convierta en la vanguardia del proletariado, el Partido Comunista. El Estado debe ser controlado por el partido único que establezca una democracia proletaria, es decir, una dictadura del proletariado. El resultado: aparece el régimen soviético, aparece la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este debe extenderse a otros países y crea la Tercera Internacional, que era la reunión de todos los partidarios, ¿no es cierto?, del Partido Comunista, o lo que es lo mismo, ¿no es cierto?, de los marxistas. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? No, yo no. ¿No? Perfecto, continuemos. La paz no llegaba y en el verano de 1917 la ciudad de Riga cae en manos alemanas. El ejército, altos mandos, culpará al gobierno de Alexander Kerensky de inoperancia. Las huelgas, manifestaciones y crisis en Rusia afectaban a las líneas militares en el frente occidental ruso. Se produce un golpe de Estado ya realizado por el general Kornilov, y Kerensky solicita la ayuda de todos los partidos revolucionarios, incluidos los cada vez más numerosos bolcheviques. Lenin decide pasar a la acción armada, derrocar al gobierno provisional. La organización recae en Trotsky, en este señor León Trotsky, presidente del Soviet de Petrogrado. Y acá tenemos la famosa Revolución de Octubre de 1917. En la noche del 24 al 25 de octubre, las tropas y milicias bolcheviques ocupan los puntos neurálgicos de la ciudad de Petrogrado: bancos, teléfonos, palacios de invierno, fábricas. ¿Ya? Y entonces los soviets se toman el palacio de invierno del zar, y Lenin le entregó el poder al segundo congreso de los soviets, quienes eligen el nuevo gobierno denominado Consejo de Comisarios del Pueblo, con Lenin como presidente, y por ende la revolución bolchevique había triunfado. Rusia se había convertido en el primer país del mundo donde un partido obrero alcanzaba el poder, pero seguía siendo un país en crisis, sin infraestructura y, lo peor, en guerra. ¿Ya?
El Consejo de los Comisarios del Pueblo estableció una serie de decretos para satisfacer al pueblo. Primero, desde respecto de las distintas nacionalidades que conformaban este ex antiguo imperio, se establece la igualdad y soberanía de los pueblos rusos y derecho a la autodeterminación sobre la tierra, expropiación de las grandes propiedades sin contrapartida económica. Empresas industriales van a pasar bajo el control de los soviets y se va a firmar la paz con los alemanes en el tratado que fue en la ciudad de Brest-Litovsk. En enero de 1918 se reúne la Asamblea Constituyente con mayoría del Partido Socialista Revolucionario. Lenin la disuelve y fundamenta la revolución comunista en dos pilares: el poder de los soviets, en julio se aprueba la primera constitución soviética, y la dictadura del proletariado. El gobierno fija un primer objetivo: firmar la paz. Lenin pensaba que la paz era asegurar la pervivencia de la revolución. Trotsky, León Trotsky, más radical, que la guerra era el vehículo para exportar las ideas revolucionarias fuera de Rusia. En diciembre de 1917 se firma el armisticio con Austria-Hungría y en marzo de 1918 la paz de Brest-Litovsk con Alemania. ¿Ya? En este tratado Rusia renuncia a Finlandia, Ucrania, Estonia y Letonia, que serán independientes, a Lituania y Bielorrusia, que quedan ocupadas por Alemania y que más tarde serán independientes. A Besarabia pasa a poder de Rumania. Los territorios transcaucásicos, Georgia, Armenia y Azerbaiyán, proclaman su independencia. Ese fue el costo de esta firma para la naciente Unión Soviética. El nacimiento de la URSS no fue fácil. Entre 1918 y 1922, las fuerzas antirrevolucionarias, que se denominaron el Ejército Blanco, apoyadas por las principales potencias europeas, Francia, Reino Unido y Japón, se enfrentan a la Rusia revolucionaria. Ya, el miedo a que la revolución bolchevique se extendiese era alto. La desorganización del Ejército Blanco facilitó la defensa del Ejército Rojo, el de los bolcheviques, dirigido por León Trotsky, quien derrotó a los primeros. La intervención extranjera no fue ni numerosa ni estuvo coordinada, por lo que también fracasó. En diciembre de 1922 se forma la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Fue conformada en una primera instancia por 4 países: Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Transcaucasia. En 1936 se agregaron 11 repúblicas y ya para 1940 eran 15 repúblicas. Las tensiones políticas, la guerra civil, ¿no es cierto?, agravó las tensiones políticas, dando paso a la supresión de toda oposición política y centralizaron el poder en el partido único, en el PECUS, Partido Comunista de la Unión Soviética. La situación económica dando lugar a la guerra civil agravó la situación económica dando lugar a un comunismo de guerra. Nacionalización de los transportes, supresión del mercado libre, requisa de suministros agrícolas, trabajo regulado por el Estado. Los campesinos fueron obligados a entregar parte de sus cosechas, lo que también provocó conflictos en las zonas rurales. A pesar de ello, millones de rusos murieron de hambre y enfermedades durante la guerra civil. La guerra civil agravó las tensiones políticas, dando paso a la supresión de toda oposición política y centralizando el poder en el Partido Comunista de la Unión Soviética. Esta ya la habíamos visto, disculpe. Aquí tenemos entonces que en 1922 se forma la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, y aquí está 1922, 1925, 1929, 1936, 1940. Hasta transformarse, ¿no es cierto?, en la Unión Soviética, conformada, ¿no es cierto?, por 15 repúblicas distintas. Lenin establece la nueva política económica, la NEP. La revolución había triunfado, pero el coste había sido enorme.
El país estaba agotado, el hambre, las enfermedades y la guerra habían causado millones de víctimas. La producción agrícola se había reducido a 2/3, la industria se había reducido a una séptima parte y el descontento era general. El país necesitaba una pausa. Entre 1921 y 1927, la nueva política económica significó un giro radical. La instauración de un capitalismo limitado para reconstruir la industria, es decir, liberalizar la economía. Pero el Estado siguió reservándose el control de la banca y los sectores clave, transporte, empresas y comercio exterior. Resultados: mejoras en la economía, en la producción y en las condiciones de vida de la población. División interna del Partido Comunista de la Unión Soviética debido al rápido enriquecimiento de algunos sectores. Para variar, pues chicos, para variar, los políticos se corrompen. Tras los sucesos de 1917, el movimiento obrero pasó a ser una amenaza real para los países liberales. Creada en el año 1919 en Moscú, conocida como Comintern, agrupaba a los partidos comunistas que iban surgiendo en diferentes países. La expansión de las ideas revolucionarias por Europa encontró, además de la desconfianza de los países democráticos y las iras de los países fascistas, una división entre comunistas y socialistas por la forma en llevar a cabo esa difusión. Los partidos socialistas criticaron la ausencia de libertades políticas y sociales y sindicales en la URSS. En 1943, Stalin disuelve la Tercera Internacional como acto de buena fe ante sus aliados occidentales y para fortalecer la alianza frente al nazismo en la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? ¿Cuáles eran las condiciones para el ingreso en la Tercera Internacional Comunista? Cada uno de los partidos que desean pertenecer a la Internacional Comunista tienen el deber de prestar apoyo incondicional a cada república soviética en su lucha frente a las fuerzas contrarrevolucionarias. Cada uno de los partidos que desean entrar en la Internacional Comunista debe llevar ese título: Partido Comunista de tal país, sección de la Tercera Internacional Comunista. La cuestión del título no es solo formal, sino que de gran importancia política. La Internacional Comunista ha declarado una lucha decidida a todo el mundo burgués y a todos los partidos socialdemócratas amarillos. Bien, chicos, para entender entonces la consecuencia de que un gobierno compuesto de trabajadores y de campesinos adquiera el poder, tenemos que recordar y repasar cuáles eran las ideas que planteaba Karl Marx, creador del marxismo, ideología que sostenían los bolcheviques, que fue el partido que a la final, ¿no es cierto?, tomó el poder en Rusia, después de ganar una guerra civil de 4 años, ¿no es cierto?, le cambia el nombre por el de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas e instaura el comunismo como forma de gobierno. Así que el próximo viernes vamos a ver ya en qué consiste la ideología marxista. Bien, chicos, no se me vayan, tengo que pasar lista. Si no los nombro es porque los tengo presentes. ¿Ya? Javiera Caro ingresó. María Carolina Godoy. María Carolina. ¿No? Ignacio Infanta. Rocío Jerez. Emily Labraña. Constanza Molina. Martina Muñoz. Benjamín Oliva. Mateo Pineda. Pía Ramos. Joseph Reinbach. Vicente Valenzuela. Dylan Valenzuela. Bien, chicos, nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere. Que estén bien. Bonito fin de semana.